Pablo Daniel, bajando a los temas prácticos, porque la gente nos dirá, bueno, muy bien, ¿cómo hago el consentimiento informado? La doctrina tiene una propuesta sobre esto. Sí, claro, algo muy valioso de la doctrina del consentimiento informado en psicología es que intenta estructurar un proceso de 4 componentes mínimos que debería tener todo consentimiento informado. Okay. Entonces vamos a hablar sobre ello. Gracias por acompañarnos en otra entrega de Ética Psicológica. Antes de iniciar este diálogo, queremos invitarlos a conocer y ser parte de nuestro diplomado Ética para Psicólogos, en el que, en compañía de nuestro equipo académico, podrán reforzar y fundamentar las mejores prácticas éticas en psicología y salud mental. Nuestro diplomado inicia este 26 de agosto y podrán inscribirse en eticapsicológica.org/diplomado. Los dejamos con Pablo Daniel Acero y Leonardo Amaya, con quienes el día de hoy se explorarán los elementos claves para la buena realización de un consentimiento informado. El primer componente es que el consentimiento informado debe ser un proceso dialógico mediante el cual el psicólogo le informa al usuario de manera clara y detallada acerca de los procedimientos, técnicas y estrategias que seguirán en su evaluación, diagnóstico o tratamiento sobre sus previsibles resultados y sus efectos colaterales. Entonces, primero, fíjese, es un proceso dialógico fundamentalmente. Me encanta reiterar eso porque hay bastante confusión respecto de qué es el consentimiento informado, y en el imaginario tanto de los colegas como de las personas está que el consentimiento es el documento. Un papel que le das y la persona lee y firma. ¿Sería válido solo eso? No, o sea, voy a irme a la palabra que acabas de decir. Sí. Válido. Puede ser, y nos ocurrió, y nos ocurre en los tribunales, sí, que cuando hay una demanda contra un colega en el cual está involucrado el consentimiento informado, se le pide al colega o al demandante que por favor traiga el consentimiento informado, y uno encuentra documentos muy bien hechos con las firmas de los dos. Pero cuando uno le pregunta al consultante, bueno, respecto de esto que dice el consentimiento informado, ¿qué se habló? No se habló. Yo sí me acuerdo, esa es mi firma, yo estuve ahí, esto se leyó, pero nunca lo conversamos. Fíjate que ese elemento, ya diría, ese consentimiento informado no es válido. ¿Por qué? Porque no es el resultado de un proceso dialógico. En que se le informó a la persona. No en el que el profesional no solo le informó, sino que se aseguró que la persona comprendiera lo que le dijo. Porque yo podría decirle, aquí en este escenario hacemos esto y esto, firme, por favor. Sí. Y de nuevo, ¿qué me asegura a mí? ¿Qué es lo que hace válido el consentimiento informado? Que la persona comprendió lo que está firmando, el proceso dialógico. Segundo elemento clave en un consentimiento informado, dice, es el ejercicio dialógico que le permite al usuario comprender lo que el psicólogo va a hacer y al psicólogo tener certeza de que el usuario le comprendió. Ok, incluye también decirle, por tanto, la formación y las características del procedimiento. Por supuesto, y es un derecho del usuario. Algunos profesionales, algunos colegas se molestan cuando el consultante le pide que le muestre la tarjeta profesional, el título, etc. No debe molestarnos porque es un derecho del usuario y es algo que le da cierta seguridad al consultante de que está frente a quien le ha dicho que sí es un profesional del área. Lamentablemente, pues hay muchas personas que usan términos psicológicos y no son psicólogos y fácilmente un usuario se puede confundir. Entonces, un elemento clave que debe ser de educación para los consultantes es que ellos tienen el derecho a pedirle a su profesional que le verifique su formación, sus títulos, etc. Y si es posible, incluso pedirle que le muestre su tarjeta y su título profesional. Es decir, el acceso a los documentos es importante también. Por supuesto, y es una forma de respeto a la dignidad del usuario cuando él tiene todo el derecho a solicitar. Un tercer componente infaltable en el consentimiento informado
es reconocer que el consentimiento es la manifestación espontánea, clara y libre de cualquier presión o de vicios del consentimiento del usuario para que el psicólogo pueda actuar. Aquí estamos hablando de algo muy importante. El consentimiento, para que sea válido, debe ser libre de toda presión, de toda coerción. Y de nuevo acudo a la experiencia de los tribunales. Hay escenarios en los cuales un profesional presiona al consultante para que se adhiera a su forma de trabajar, a su esquema, a su enfoque en psicología, cuando de pronto ya los consultantes van conociendo y de pronto vienen de un escenario en el cual ellos no se sintieron cómodos y lo primero que preguntan es cuál es su enfoque, y de nuevo el profesional puede molestarse de que como que lo confronten con ello, pero no es un derecho del usuario. Cuando dices el enfoque para bajar es incluso el modelo psicoterapéutico y explicárselo, porque si yo le digo a alguien que es un método activo, igual puede que no lo entienda. Sí, por supuesto. Y de nuevo nos vamos a los imaginarios. Lo que más se conocen los imaginarios de los consultantes, por ejemplo, es por todo lo que sucede en los medios de comunicación, el modelo, por ejemplo, del psicoanálisis y el paciente recostado, etcétera. Sí. Y esos son elementos de psicoeducación que hay que aclararle a los usuarios y está bien hacerlos. Y de nuevo, permitir que el consultante se muestre grato, convencido de que esto es como un escenario en el cual yo me siento cómodo. Okay. El modelo incluiría decirle a la persona cómo termina el procedimiento, incluso hacer una expectativa del número de sesiones y decirle, por ejemplo, las condiciones para terminar, que la persona tiene derecho a terminar anticipadamente si quiere. Sí, el modelo incluye hacer una estimación posible luego de conocer el motivo de consulta de cuánto podría durar un proceso, una estimación posible de los costos, incluso sí. Hablarlo con el usuario, y el modelo implica unos elementos básicos de cómo transcurre y cuál va a ser la participación y el rol que tiene el usuario en ese proceso. Eso tiene que quedar muy claro y eso es parte de la adherencia al tratamiento. Bueno, hablabas del tema de presiones de terceros. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un papá lleva a una persona mayor de 14 años o mayor de 16, o a su hijo o mayor de 18, o cuando aparecen estos roles múltiples en el cual atiendes a alguien por indicación, sugerencia o pago de un tercero, como una empresa o como una ONG? Bueno, esa pregunta es supremamente importante porque una de las cosas que hace que una praxis de psicología funcione es la voluntad del que va a consulta. Y en estos escenarios, cuando usualmente pienso en otro escenario adicional y es una pareja que está en algún proceso de separación y la comisaría de familia le pide a la pareja que vayan y tomen una serie de consultas psicológicas. Sí. El primer reto del profesional es aclararles eso. Mire, usted está aquí porque lo envió el juez, un tercero, sí, o una autoridad judicial. ¿Eso qué implica? Y explicarle al usuario que el hecho de que lo haya enviado una autoridad, o explicarle al menor de edad que el hecho de que lo haya traído su padre, eso no implica que todos los demás se van a enterar de lo que aquí pasa, sino que el psicólogo se tome el tiempo de explicarle justamente algo como doctrina número 2, el secreto profesional, cómo funciona y qué se le podrá decir, de qué se le podrá, la palabra técnica es informar, sí, a los terceros respecto de lo que ocurrió aquí. Y eso es protección de nuevo de la dignidad del consultante. Ahora, en el caso de los menores de edad siempre es valioso hacer la reflexión. Aunque los representantes legales de un menor de edad son los
padres o quienes tengan la custodia legal, eso no les da derecho a los padres o a quienes tengan la custodia legal de enterarse de todo lo que ocurre. Ahí usualmente el psicólogo tiene que resolver dilemas, y es qué le puedo decir a esos terceros que merezcan y sepan saberlo y cómo se lo voy a decir. Pero si yo le voy a decir algo a los padres de ese menor, el primero que tiene que saberlo, y eso tengo proceso ideológico, que conversarlo con el menor. Mira, respecto de lo que ha ocurrido aquí, es necesario hablar con tus padres acerca de esto y esto y esto, y que él lo sepa. Pero un aspecto muy importante es, tienen que firmar, o vale o no la firma de un menor de 14 años en un consentimiento informado. Y me gusta hacer esa reflexión, porque aunque legalmente en Colombia solo hay una figura que se llama consentimiento informado, digamos que se ha ido abriendo paso un término que se llama asentimiento. ¿Quién puede dar un asentimiento? Un menor de edad puede dar un asentimiento, y el psicólogo tiene que saber cuándo un menor de edad está en capacidad de otorgar un asentimiento que en muchas ocasiones incluso puede tener más valor que el consentimiento de los padres, dependiendo del tema. Voy a poner un ejemplo. Sí. En términos de ejercicio de su sexualidad. Sí, que incluso la ley protege, y ahí hay un área gris compleja. Tendría más valor el asentimiento. Obviamente eso lo juzga el psicólogo por la capacidad de razonar, de expresarse, de comprensión del menor de edad, y en determinado momento ese asentimiento podría tener más valor que el propio consentimiento de los adultos que están a su cuidado. Ahí se introduce un tema que obviamente no es aquí donde lo podemos profundizar todo, porque es un tema muy amplio, pero es la rigidez que debe tener la ley al decir 14 años, cuando, por ejemplo, en psicología tú te encuentras personas muy maduras de 13, de 12 o de 10, y personas de 15 que no son tan maduras como el de 12. ¿Cómo nos guiamos ahí? Ese es un elemento muy valioso de reflexionar. ¿Por qué? Porque justamente aunque la ley puede poner un rango de edad, de nuevo, un ejercicio válido del psicólogo y de su profesión es poner en discusión ese término legal. Porque en efecto yo puedo estar ante un menor de edad que tenga 14 o 13 años, pero que en mi ejercicio como psicólogo yo puedo dar cuenta que su capacidad de razonamiento, su capacidad de desarrollo están mucho más allá que el simple rango de edad, y yo tengo que considerarlo, y eso tendría que quedar registrado. La ley me dice respecto de un menor de edad esto respecto de su rango de edad, pero encuentro yo que este menor de edad tiene tales y tales características, lo que me permite a mí hacer valioso su, de nuevo, asentimiento. Eso vale y es muy importante a la hora de un consentimiento informado. Pero sobre todo, en el caso de los menores de edad, vale la pena que el psicólogo se tome el tiempo de explicarle a qué tiene derechos con respecto a su edad, insisto, de que sí o no se van a enterar terceros respecto de lo que ocurra en la intimidad de la consulta. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es algo muy importante, y es reiterar este párrafo. El consentimiento informado en psicología no es solamente el documento firmado por el usuario. El documento es la consecuencia lógica del proceso comunicativo en el que se consigna lo que el psicólogo va a hacer y el permiso que el usuario le otorga al psicólogo para que lo haga. Dado lo anterior, el documento en que se consigna el consentimiento puede presentar ajustes a medida que transcurre la interacción psicólogo-usuario. Esta parte es muy importante porque fíjense que entonces el consentimiento informado es un proceso dinámico y lo podemos cambiar, lo podemos ajustar de acuerdo a lo que vaya ocurriendo en la interacción en cada una de las sesiones del proceso. Okay. El tema del documento final es una pregunta que muy frecuentemente las personas hacen, y con frecuencia los profesionales dicen, bueno, ¿cuál es el documento oficial del colegio? ¿Puede el colegio dar un documento oficial único? Digamos que eso es una
pregunta que se hace con frecuencia cuando hacemos formación sobre consentimiento informado. Y lo que hemos hecho y está plasmado al final de esta doctrina es el reconocimiento de que no hay un modelo único de consentimiento informado. Claro, el colegio ha hecho la tarea y ha proporcionado en diversos documentos modelos a los cuales los colegas pueden adherirse, pero no, cada colega es libre de redactar su propio formato. Lo que sí va a encontrar los estudiantes y los profesionales es al final de la doctrina número 3, lo hemos llamado nosotros un checklist de los elementos mínimos que debe contener un consentimiento informado, y se proporcionan algunos modelos, pero lo más valioso es tal vez eso. Sí, reconozca usted los elementos mínimos, inclúyalos y haga usted su propio formato. Siempre será válido, siempre que incluya esos elementos del checklist. ¿Algunas sugerencias finales? Sí, algo muy importante es que si se hizo lo que acabamos de leer en el párrafo, que es que se cambió, se ajustó varias veces el consentimiento, eso queda en el registro del psicólogo, que el consentimiento tuvo una dinámica durante el proceso. ¿Por qué es importante eso? Porque pueden quedar, fíjese, diversas versiones de un consentimiento en un solo proceso, y cada una de esas versiones tiene su validez de acuerdo al momento del proceso psicológico que se estaba surtiendo. Eso es lo valioso. Muchísimas gracias, Pablo Daniel. Ha sido muy interesante como lo esperábamos, y bueno, nos veremos en la próxima. No siempre la invitación a los profesionales, a los colegas, a que consulten esta doctrina que tiene mucho más para trabajar, y obviamente lo que decimos, ninguna de las doctrinas tiene la palabra final. Todavía seguimos en ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, para otro tema que tocaremos en algún momento, y es ahora que estamos en el tiempo de la consulta virtual, de la consulta online, cómo ajustar las doctrinas a esos escenarios. Muchísimas gracias. Finalmente, ¿dónde lo encuentran? El documento guía y también el checklist. Sí, hay 2 escenarios, por favor, a los cuales podemos acudir. 2 escenarios mínimos. Uno, reitero, en la página de los tribunales del Colegio Colombiano de Psicólogos, pero también tenemos al interior de nuestra página ética psicológica una muy buena biblioteca en donde pueden encontrar estos elementos y estos formatos, estas doctrinas, para conocerlas y para hacer las bases de la propia reflexión. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo luego.